في مشكلة عندك بالمزرعة ولازم نشيك عليه. مشكلة شو يعني؟ المي عندك عم بتنقط على العالم برا. اقطاع الطريق الشارع واسع. شو عم بيصير؟ انت واحد عرس. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodén. Hoy vamos a analizar la película El Insulto. El film, de origen libanés, data del año 2017 y fue candidato al Oscar a Mejor Película Extranjera. Dirigida por Ziad Dawery y protagonizada por los actores Adel Karam y Kamel El Baya. El film es un drama que narra la historia de dos hombres que protagonizan un incidente menor y por cuestiones ideológicas, religiosas y políticas terminan enfrentándose no solamente ambos, sino que también enfrentan a todo un país que en la historia de Medio Oriente fue atravesado por guerras y conflictos civiles. Por un lado tenemos al personaje llamado Tony Hamas, que es un mecánico libanés, un hombre cristiano que vive en Beirut junto a su esposa embarazada. Y por otro, nos encontramos con Yasser, que es un palestino inmigrante, refugiado, que trabaja como capataz de obra. Él forma parte de esos miles de inmigrantes palestinos que, luego de la conformación del Estado de Israel, tuvieron que emigrar a otras tierras, como el Líbano, por ejemplo. El episodio que da origen al nombre de la película sucede cuando el inmigrante palestino, Yasser, se encuentra en una vereda y le cae agua desde un balcón por una canaleta de desagote que estaba en infracción. Dada la situación, Yasser le pide permiso al dueño de la casa, Tony, el libanés, y este se niega a que entren a su departamento a arreglar el desperfecto. Por lo cual el palestino decide hacer el arreglo de todos modos. Recordemos que la salida del caño estaba en infracción. El arreglo lo termina haciendo desde la calle y cuando Tony se percata de la obra, termina rompiéndole a martillazos el nuevo caño que habían colocado. Ante tal escena, el palestino desde la vereda mira hacia el balcón donde estaba el libanés y le profiere un insulto. Esto funciona como punto de partida de una serie de hechos y de infortunios que van agravando la situación, agrandando cada vez más la trama conflictiva como si fuera una bola de nieve. Todo había comenzado por un insulto. Luego el jefe de Yasser lo presiona para que éste le vaya a pedir disculpas a Tony, el palestino accede y cuando va al taller mecánico del libanés, vuelve a surgir una situación de tensión donde no solamente no llega a disculparse Yasser, sino que además lo agrede físicamente, como consecuencia de que Tony lo provocara con una frase que resonará durante toda la historia como un boomerang. Este le dijo: ojalá Ariel Sharon los hubiera liquidado a todos. En aquella frase nombra nada menos que a Sharon. Recordemos que Sharon fue primer ministro israelí. En el año 1982 fue ministro de Defensa cuando se produjo la masacre de Sabra y Chatila, en la que murieron 3.500 palestinos refugiados. El hecho fue calificado por la ONU como un genocidio. Siguiendo con la cronología de la historia, Tony demanda por la agresión a Yasser. Aquí vemos una escena donde empieza a ponerse de relieve valores como la dignidad o la integridad.
El palestino acepta el hecho delante del juez, no miente, sus valores lo guían a tener ese comportamiento honesto. Pero cuando el magistrado le pregunta cuáles fueron las palabras que lo ofendieron para que éste le terminara pegando, decide callarse. Tal vez no para proteger a su demandante, sino por el contenido humillante e infame de esas palabras. La demanda finalmente se resuelve a favor de Yasser. La indignación del libanés es tal que le termina siendo un juicio por daño moral porque su estado de salud se había complicado, entre paréntesis de manera autoinfligida, y comienza a expandirse el daño ya a terceras personas. Por ejemplo, la esposa de Tony, quien debido al estrés que le provocó dicha situación, tuvo que parir a su hijo de manera prematura. La defensa del palestino contraatacaba acusando a Tony por crimen de odio por insultar la identidad de Yasser. La historia asume una escalada imposible de parar, ya que trasciende al público el juicio, la prensa se hace eco y se reavivan las posiciones de cada habitante del Líbano que comparte con el pueblo palestino. El prejuicio que sentían ambos era tal que los llevaba a este punto de tensión. Los dos sentían su posicionamiento ante el conflicto de manera inequívoca, pero sin un fundamento en el razonamiento lógico. De eso se trata el prejuicio. Es un juicio generalmente negativo, donde la información de los hechos se selecciona de tal forma que el sujeto solo va a admitir los datos que corroboran su prejuicio. En este caso el otro es el enemigo porque fue construido histórica y culturalmente de esa forma. El relato que realiza el director es interesante porque no fuerza un planteo maniqueo donde hay buenos y malos. Estos dos personajes son dos personas decentes, honestas, trabajadores, y tienen en común un pasado de guerras de los cuales ellos fueron víctimas. Pero los separa ese condicionamiento relacionado a la religión, a la política y a la cultura en general. Este condicionamiento se evidencia en varias escenas donde Tony escucha radio o mira televisión, donde se emiten de forma constante discursos políticos, fomentando el odio, la discriminación, la xenofobia y el racismo hacia los inmigrantes, defendiendo esas políticas de exclusión que algunos partidos proponen representando a los nacionalismos ultraconservadores. Esto es algo que está en la historia, pasó y pasa actualmente en Medio Oriente y en Europa. Aquí en Argentina, por ejemplo, está naturalizado también este discurso cuando se mira al inmigrante de países vecinos, discriminándolo y etiquetándolo de manera negativa, cuando el emisor de ese discurso es un argentino que a su vez también es fruto de la inmigración, es hijo o nieto de inmigrantes que vinieron de Europa, y encima esos que emigraron del viejo continente no eran de una clase superior, todo lo contrario. En ese momento se los llamaba la chusma ultramarina, porque no eran bien calificados. La idea es que el otro invade mi territorio y que éste representa un peligro. Cuanto más lejos esté, mejor. Por tal razón, se acentúa la discriminación y la descalificación con frases hechas o lugares comunes que ya todos conocemos. Al respecto, había un cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, que hacía alusión a estos otros, entre comillas, que de a poco iban tomando una casa hasta que sus dueños quedaban fuera. El mensaje era, a los inmigrantes no habría que permitirles tomar la casa. Solo pueden entrar a hacer una sola cosa, que es trabajar. Por una razón, porque son mano de obra barata y hasta en esa realidad cotidiana se los discrimina. Los otros históricamente representan a los bárbaros, en contra de los civilizados que se creen los dueños del país, cuando en realidad no lo son, como dije antes, porque la tierra tampoco es de su pertenencia. Esto sucede no solamente en el sentido territorial de una nación. A escala menor podemos ver cómo a partir de la década del 90, por ejemplo, en Buenos Aires, se construyeron barrios privados, los famosos countries, donde estar dentro era pertenecer a una burbuja, lejos del afuera que a su vez estaba constituido por los pobres, los indigentes, la barbarie. Estar dentro era sinónimo de seguridad, de pertenencia. Los que pertenecían tenían sus privilegios. Como decía el eslogan de la tarjeta de crédito que marcaba un clima de época, ¿se acuerdan? Pertenecer tiene sus privilegios, decía la publicidad. Volviendo a la película, vemos cómo el libanés, cuando habla con los abogados para acordar el monto de la demanda, explicita claramente que a él no le interesaba el dinero. Lo único que pretendía era que el otro se disculpara. Las pretendidas disculpas podían poner un punto final a ese conflicto, pero el orgullo, la injusticia que sentía Yasser, le imposibilitaba tal cometido. Al fin y al cabo, los protagonistas representaban las dos caras de una misma moneda. Eran víctimas de su propio orgullo. Ninguno quería ceder. Ambos se manejaban desde lo emocional. Y una emoción primaria como el enojo suele ser consecuencia por percibir lo sucedido como injusto.
e impide un razonamiento lógico porque hay un predominio emocional. El cerebro racional, que es el que más evolucionó en el hombre, es el que nos permite dejar de lado el primitivismo para ejercitar el juicio crítico y así resolver conflictos, por ejemplo. El enojo y los prejuicios de ambos impedían que la razón primara para terminar el problema. ¿Quién viene a ocupar entonces en esta historia el lugar de la razón? ¿Quién tendría que poner orden a esta situación? La respuesta es el Estado. Una de las funciones del Estado, cuando se constituyó el Leviatán, el Estado desarrollado por el filósofo Thomas Hobbes, era la de mediar entre las partes. Para Hobbes todos los hombres eran iguales por naturaleza, pero al surgir la competencia con el otro, esto iba a llevar a una guerra de todos contra todos. Esto era el estado de naturaleza puro. Él fue quien dijo la frase «el hombre es el lobo del hombre». Entonces, por una cuestión de supervivencia, el sujeto termina pactando con el otro para no matarse y reprime sus pulsiones y sus instintos para que el Estado aparezca imponiendo la ley. El impulso violento que es propio del estado de naturaleza no podía ser aceptado cuando se conformaron los estados modernos. Se pensaba en el contrato o pacto social para legitimar al Estado. Es decir, ya no puedo dañar al otro porque tengo ganas, y si lo hago, quedo bajo la penalidad de la justicia. Articulado esto con la película, en una secuencia vemos cuando nada menos que el presidente del Líbano los cita a ambos para que concilien las partes y parar la escalada de violencia que se estaba dando en las calles con estas dos facciones enfrentadas. Ante el dilema de una reconciliación verdadera y sincera, que era imposible de concretarse, de manera elocuente el mandatario les dice: entre la estabilidad y la sinceridad, yo elijo la estabilidad. Y acto seguido vemos una escena memorable que entiendo que el mensaje que se quiere dar en el fin tiene que ver con lo que ocurre aquí. Ambos, al retirarse del palacio, se van con su propio auto, y cuando el libanés arranca el coche y se va, se da cuenta cuando mira por el espejo retrovisor que al palestino se le había quedado el vehículo, por lo cual Tony decide regresar nada menos que para auxiliar a su archienemigo. Lo ayuda a poner en marcha el motor. Vemos un paréntesis en esta escena donde ambos dejan de lado el resentimiento, el odio, el orgullo, los prejuicios, para hacer un acto altruista, ayudar al otro y a su vez dejarse ayudar. Luego en el juicio se expone un video sobre la masacre de Damour que involucra como víctima al libanés. Yasser empieza a entender y a comprender esa coraza de prejuicios que lo llevaron a Tony a decir semejantes palabras ofensivas. Aquí es donde se produce el quiebre en la historia. El palestino lo va a ver un día antes de que finalice el juicio y comienza a provocar a Tony de manera deliberada para que éste finalmente le devuelva el golpe. Lo hizo con esa intención. Y así fue. El libanés lo termina golpeando y la respuesta de Yasser no fue contraatacarlo, sino pedirle disculpas. Esas disculpas que estuvieron pendientes durante todo el relato. Es allí donde se permite ese acto ético. Se cerraba de esta manera el problema entre ambos, que ellos solos con su propia escala de valores entendían que el conflicto había concluido. Se había hecho justicia para las dos partes. Los dos estaban igualados. Lo que sucedería después poco importaba. Y así fue. El juicio se resuelve finalmente a favor del palestino y vemos la conformidad de ambos. Cae entonces el fanatismo en la que estaban inmersos. La película pone en cuestión esa defensa desmedida de las propias creencias, permitiéndose entender la realidad del otro y confirmando que no existen las verdades absolutas y aceptando las relativas. En la escena final, los planos muestran una mirada cómplice entre ellos, donde tácitamente estaban diciendo que se ubicaban del mismo lado de la vida, simplemente del lado humano, de valorar la condición humana ajena a cualquier prejuicio ideológico, político o religioso.